electorales de este fin de semana, por supuesto, y que van a tener consecuencias en el manejo institucional del Perú en los próximos 5 años y el inicio, que duda cabe, de esta segunda vuelta, es el dato del Fondo Monetario Internacional en el sentido de recordarnos que en el Perú durante la pandemia, es decir, durante el año 2020, han sido 1.8 millones, 1.800.000 peruanos los que han cruzado la línea de pobreza. Es decir, si estábamos en 20% de pobreza, 19, 20, 21% de pobreza, ahora llegamos al 27.5% de pobreza. El apocalipsis social que esto representa en un año, evidentemente, pues ha exacerbado no solamente las necesidades de las personas, sino las propias desigualdades en circunstancias tan complicadas. IPAE ha presentado sus principios de política social efectiva. Qué duda cabe que hay que realmente repasarlos y prestarles atención, sobre todo en momentos en que de un lado hay una inmensa necesidad y de otro hay propuestas electorales de toda índole y que sin duda pues van a seguramente incrementarse en las próximas semanas. Vamos a conversar con José Ignacio Beteta, integrante del Comité de Desarrollo Nacional de IPAE, a propósito precisamente de esta situación y de estos principios de política social efectiva, que por supuesto la gracia es implementarlos en la medida de lo posible en este próximo gobierno. ¿Cómo está, José Ignacio? Gracias por estar con nosotros. Hola, ¿cómo está? Buenas noches. Gracias por la entrevista. ¿Qué tal? Bueno, ¿cuáles son, digamos, los principales hallazgos de estos principios, o mejor dicho, qué los motiva, por dónde es que se debe ajustar la política social en circunstancias tan dramáticas como las que vivimos? Bueno, a ver, en primer lugar, el año pasado, tú sabes que fue, como tú bien lo has dicho, un año dificilísimo en varios sentidos para muchos, para casi todos los peruanos, yo diría que para todos. Y en este contexto es que IPAE forma este comité de desarrollo social, digamos, de políticas sociales, con la idea de digamos, sintetizar, ordenar, resumir principios, variables, ideas, para que los funcionarios públicos, especialmente los que vienen ahora, a partir del 28 de julio, puedan tener más herramientas para poder implementar políticas sociales. ¿Qué cosa es una política social? Una política social es aquella política que permite que un ciudadano, en todo el ciclo de su vida, desde que es muy niño hasta que es un adulto mayor, pueda, si es que entra en una situación de vulnerabilidad, en una situación de riesgo, puede estar protegido, ¿no es cierto?, por las instituciones, por los programas, por las políticas que el Estado ha implementado. Y entonces eso es para empezar una política social. No es que el peruano, cualquier peruano, cualquier condición social o económica, cuando entra en un periodo de vulnerabilidad pueda ser atendido. Y como tú bien has dicho y como se ha notado en este tiempo, eso no ha ocurrido. Entonces, esa es la razón por la cual nosotros nos preocupamos por este tema, porque hay muchas, evidentemente, falencias y carencias en el Estado en ese sentido. Entonces, los principios que hemos diseñado, en verdad, son muy sencillos, pero son como que muy realistas, ¿no? La idea es, por ejemplo, ¿no?, tener una actuación articulada con efectividad entre, digamos, el sector privado y el Estado, por ejemplo, ¿no? Que las políticas sociales, como te decía, tomen en cuenta el ciclo de vida de las personas, sean preventivas, impliquen, digamos, que el Estado tenga sistemas y un capital humano, personas preocupadas, que estén centradas en el ciudadano, ¿no? Y todo esto lo hemos resumido en un documento que además lo hemos presentado y se lo hemos entregado, digamos, también a diversos funcionarios públicos, ¿no? Hablemos, por ejemplo, de la articulación con el sector privado, del que tanto nos estamos refiriendo en las últimas semanas, en los últimos días. Hoy mismo, bueno, el Congreso se ha ido también por la suya, aprobando este predictamen para que los privados puedan negociar las vacunas y demás. Es otro tema, pero es un ejemplo de esta, de repente, confusión, ¿no?, o esta ansia ante las limitaciones del Estado de lo que puede hacer el privado. ¿Qué es lo que debería hacer el privado en, digamos, un sistema de prestaciones sociales más efectivo? ¿Cuál es uno o dos ejemplos al respecto? Mira, muchas gracias por la pregunta. Dentro de estos principios que te mencionaba, por ejemplo, uno de los principios es la oportunidad, o sea, que la política, que el programa llegue de la manera más rápida y oportuna al ciudadano. Y otro, por ejemplo, es la pertinencia, es decir, cuándo es correcto, adecuado, pertinente que le des esa política social.
bajo esos dos principios, por ejemplo, de oportunidad, rapidez y pertinencia, uno puede definir, ¿no es cierto?, determinar si es que el privado vale la pena que participe o no. Te pongo un ejemplo actual, concreto, el tema de la salud, ¿no? El Estado gestiona el 95% de la salud. El 95% del sistema de salud es estatal, ¿no? El otro 5% es privado. Sin embargo, el Estado efectivamente no llega con redes primarias, incluso, por ejemplo, en la distribución de medicamentos, con atención hospitalaria a todos los lugares, digamos, en donde hay población vulnerable. Integrar el sistema de salud para que privados y estatales puedan ser parte de una sola red pública, número uno. O, por ejemplo, que las boticas y las farmacias privadas puedan ser puntos de distribución de los medicamentos que el Estado tiene que distribuir. Segundo ejemplo, son ejemplos, digamos, de cómo privado y Estado pueden participar para que el beneficiario sea el ciudadano de manera oportuna. No importa quién dé el servicio, yo creo que la gente ahí tiene que derrumbar un poco los mitos de tiene que ser el Estado o tiene que ser el privado, porque hay mucha gente también que es a veces como que muy pro privatización, ¿no? Dice, no, acá deberían entrar los privados. No, se trata de que el Estado y el privado trabajen juntos y que la solución no esté enfocada en quién lo hace, sino qué tan rápido y qué tan de manera oportuna es el ciudadano el beneficiario, ¿no? Uh-huh. Y ahora, digamos, hay también ciertos criterios que ahora mismo se está hablando. Por ejemplo, brecha digital. ¿No? Brecha digital que se ha revelado como un problema gigantesco a la hora de la pandemia y una fuente además de insatisfacción social justificada, por cierto, ¿no? En circunstancias donde no puede haber algo más gráfico sobre desigualdad en momentos como este, como una brecha digital como la que tiene el Perú. Una falencia en este escenario, ¿tendría que ser también considerada de alguna manera como una prestación social? Definitivamente. Lo que pasa es que la infraestructura tecnológica digital es la base para muchos servicios y muchos programas sociales, ¿no? Entonces el cierre de brechas, por ejemplo, en digitalización, en conectividad, es fundamental para poder brindar los demás servicios públicos. Y tenemos ejemplos a montones. Mira tú los colegios, ¿no? El Estado, otra vez, es el que le da educación a 7.5 niños, digamos, de cada 10, por darte una cifra, ¿no? Entonces, mira los colegios del Estado como no tienen internet, no tienen los equipos adecuados, las tablets todavía no llegan, ¿no? Ya se compraron, pero no se reparten. Entonces, hay definitivamente en educación, ahí hay una importante infraestructura digital. Salud, definitivamente, la digitalización de historias clínicas, la digitalización de los almacenes, de los stocks de los medicamentos para que no hayan pérdidas, para que siempre haya medicamentos en los hospitales, en los establecimientos de salud, la conectividad de las comisarías para que puedan estar interconectadas entre ellas y brindar un mejor sistema de seguridad, o sea, digamos, o si no, en temas de justicia, ¿no? La conectividad, digamos, y la digitalización del poder del sistema judicial para que los ciudadanos ya no tengan que estar, pues, presentando papeles. O sea, cada servicio social, otra vez, en el ciclo de vida del ciudadano peruano, ¿no? Cuando eres niño, cuando eres joven, cuando eres adulto, etcétera, en cada momento en el cual tú eres vulnerable por salud, educación, justicia, seguridad, una de las bases para que sea más rápido el servicio, más oportuno, es la conectividad y es la digitalización, la infraestructura digital, ¿no? José Ignacio, para terminar, no es por ver el vaso medio lleno, porque estamos en una circunstancia donde es difícil ver el vaso medio lleno. Sin embargo, el Perú había tenido avances sociales muy importantes. Evidentemente las necesidades ahora son otras, las demandas son distintas, pero el Perú tuvo avances sociales muy importantes a lo largo de dos décadas. ¿Qué ha pasado, en resumen, a la hora que ustedes han hecho ese trabajo, y me imagino que han abordado la evolución de las políticas sociales y las prestaciones sociales en los últimos años? ¿Qué pasó? ¿Se perdió el rumbo? No, yo creo que han habido mejoras efectivamente en los últimos años en los servicios públicos, sí, es verdad, pero han sido mejoras insuficientes con la velocidad de la demanda. Es decir, si tú te pones a pensar en los años 80, en los años 90, 2000, obviamente, no solamente el sector privado, el mercado ha mejorado,
sino también el Estado de alguna forma mejorado. El punto está en que las demandas de la ciudadanía se vuelven también más fuertes, porque en general estamos en un mundo globalizado que se vuelve más competitivo, ¿no? Entonces tú necesitas un Estado más eficiente. Yo creo que el Estado peruano en los últimos ya 10 años ha carecido de 4 cosas, si las podemos resumir de alguna forma. El primero es en tener un funcionario público enfocado en el ciudadano. El funcionario público con las mejores intenciones, o a veces no con tan buenas intenciones, está atrapado por una serie de procesos burocráticos, por una serie de trámites él mismo y por una serie de controles que no le permiten, digamos, enfocarse en el ciudadano y hacer, como te decía, que los programas sean oportunos. O sea, el capital humano del Estado necesita renovarse, reformarse en ese sentido. Segundo es la gestión del presupuesto. Nunca gestionan el presupuesto adecuadamente, o le sobra la plata o le falta la plata, sobra donde debería haber menos y falta donde debería haber más. O sea, esta gestión del presupuesto no ha sido la adecuada. La articulación gobierno nacional, gobiernos locales, definitivamente es un tema que hay que abordar. Y lo tercero es lo que conversábamos ahora. Yo creo que lo cuarto, perdón, es lo que conversábamos ahora. Este tema de unirse públicos y privados para poder enfocarse en el ciudadano. Hay varios sectores en donde sería genial, en temas educativos, en temas de salud, en temas de conectividad, de digitalización. Estos 4 elementos que son capital humano, el tema, digamos, de la gestión del presupuesto, el tema de la relación o de la descentralización, relación gobierno nacional, gobierno locales, y el tema de la articulación público-privada, son 4 temas que si el Estado desde adentro empieza a verlo con una mirada más positiva, como tú dices, ya no tendríamos un vaso medio llenito, porque yo creo que en verdad no está medio lleno, es un poquito menos que medio lleno, pero vamos, podría estar mucho mejor, y eso requiere voluntad política, requiere de verdad que la siguiente gestión, el siguiente presidente, el siguiente congreso, abran un poco la mirada, dejen un poco estos temas más polémicos, discutibles, políticos, y empiecen a pensar justamente en este ciudadano, sea cual sea su condición social y económica, que necesita del Estado, necesita, digamos, de servicios públicos de calidad, ¿no? Muy bien, José Ignacio Beteta, muchas gracias por traernos estos interesantes conceptos y propuestas, integrante del Comité de Desarrollo Nacional de IPAE.